Darle a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a continuar hablando acerca de la familia. Y de uno de los males y de las plagas que nos ha alcanzado también a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Si lo hemos encontrado, damos lectura a la palabra que dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Señor, te damos gracias porque estamos frente a tu palabra, que es poderosa para bendecirnos, que es victoriosa en el corazón de aquellos que la reciben, que tiene vida propia, que tiene fortaleza, que es medicina para nuestros huesos y es refrigerio para nuestras almas. Queremos ponernos a los pies de ella para ser bendecidos en esta tarde. Glorifícate, Señor, en medio de tu amada, de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar en esta tarde acerca de esto que yo les decía que es una de las plagas que ha azotado no solamente al mundo entero, sino que también ha alcanzado a la iglesia del Señor Jesucristo, que son las raíces de amarguras, que son los resentimientos que se guardan en el corazón. Y tal como esta palabra que leímos lo dice, el autor de Hebreos compara a las raíces de amargura con esta planta, con esto que va creciendo por debajo de la tierra y que no se ve, pero que se va nutriendo a través del agua, porque las raíces buscan el agua y absorben también todos los minerales y los nutrientes que la misma tierra pueda darles. Pero llega un momento en que se logra ver por allí algún brote, algún tallo, algo sale, aflora, y de esa manera la Biblia pone una comparación con respecto a las raíces de amargura. Es algo que no podemos detectar a simple vista. No podemos verlo en el corazón porque no tenemos la facultad de meternos en el corazón del otro y ver cuando hay una raíz de amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor en el corazón de alguien. Pero tiene ciertos síntomas que se van manifestando y que se hacen notorios con el tiempo. De la misma forma que un árbol no puede crecer simplemente por debajo de la tierra, llega un momento que brota por naturaleza. Así también las raíces de amargura brotan en algún momento. Hay algo que detona aquello, hay alguna actitud, hay algún comportamiento, hay algo que manifiesta que hay raíces de amargura en el corazón de un hijo de Dios. Porque de eso vamos a hablar, de nosotros como hijos de Dios. Y la amargura, dice aquí el texto que leímos, no solamente es un pecado que acarrea consecuencias para quienes la sufren. La ira, el enojo, el resentimiento, incluso las enfermedades que son provenientes de estas raíces de amargura y de la falta de perdón que van de la mano. sino que también afectan a todos los que nos rodean,
Por eso dice el autor de Hebreo que debemos mirar bien, no sea que alguno entre nosotros, o aún examinándonos a nosotros mismos, nos podamos dar cuenta que estemos nosotros obstruyendo la gracia de Dios en nuestras vidas, el favor de Dios en nuestras vidas, porque ha brotado por allí alguna raíz de amargura que contamina también a los que están a nuestro alrededor. Porque nadie que tiene raíz de amargura quiere llevar ese dolor solo. Siempre quiere que alguien más lo acompañe en lo que él cree que es justo. La palabra amargura proviene de un vocablo griego que es picraíno, y la palabra picraíno, que se tradujo por amargura, es una perforación, es algo punzante, y se refiere a algo que pesa y que va produciendo una herida en el corazón de la persona, en la persona que ha sido afectada y que está padeciendo o está llevando en sí mismo una raíz de amargura. Es un peso que tiene encima y que le va produciendo una herida. Yo no sé si usted ha probado o le ha tocado caminar en alguna ocasión con una piedra en un zapato. Y cómo es incómodo. Usted no puede caminar mucho tiempo, tiene que sacarse el zapato y sacar la piedra, porque es imposible caminar con una piedra en un zapato, por muy pequeña que sea. Imagínese que hay gente que ha caminado 10, 15, 20 años con raíces de amargura en su corazón. Y se han endurecido a tal punto que no sienten el dolor, que la conciencia ya no les dice nada. Porque la Biblia dice que las raíces de amargura son un pecado. No es simplemente la herida que yo recibo por una ofensa, como lo vamos a ver, sino que también cada uno de nosotros decide guardar eso en su corazón. Y recuerde que la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y es engañoso, más que todas las cosas. Ahora existen muchas maneras en las que uno se le puede provocar una herida, una grieta, un resentimiento, un dolor en su corazón, ya sea muchas personas han tenido una decepción amorosa, una mala experiencia en la vida con sus padres. Hay personas que han sido abusadas, golpeadas, que han sido maltratadas, abandonadas. Una mala palabra, un gesto incluso. Todo eso se resume en una ofensa. Porque de allí parte las raíces de amargura, de una ofensa que se nos hace. Y la palabra del Señor traduce esa ofensa, esa palabra ofensa, como una ocasión de caer o como un tropiezo que se le pone a alguien en el camino. Escandalizo es la palabra que se tradujo por ofensa en la Biblia, que se traduce en el original por tropiezo, por ofensa. Una trampa, una carnada o un obstáculo en el camino. Antiguamente en Israel, sobre todo, el escandalizo, cuando se hablaba de escandalizo o escandalón, se refería al cebo o a una trampa que se ponía para cazar animales, o lo usaban en la guerra para matar a sus enemigos. Hacían una excavación no muy profunda y ponían estacas allí con veneno. Incluso algunas las ponían con excremento y después mimetizaban con el terreno una capa encima para que no se viera. No sé si usted alguna vez ha hecho esto de hacer un hoyo en el camino, en alguna parte. Yo cuando era chico, entre las maldades que me recuerdo que hacíamos hoyo en las plazas, cuando no estaban pavimentadas las plazas y pasaban por allí las bicicletas o gente en moto,
y en la bajada de las plazas nosotros hacíamos un hoyito. Entonces cuando alguien bajaba en bicicleta era profundo donde caía, pero era solamente para reírnos de cómo caía la gente. Y le poníamos palitos, ramitas encima y abajo le poníamos agua, pero era una travesura para ver cómo se caía la gente. El escandalón o la trampa, cuando se tradujo la palabra ocasión de caer, se refería a eso. Algo que se ponía y que producía una herida en la persona y después el veneno causaba su efecto con el tiempo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez cómo cazan los dragones de Komodo. Ellos son pacientes, no son muy ligeros, pero tienen una mordida que es letal. Son tantas las bacterias que tienen en su organismo que cuando muerden un animal, después simplemente lo dejan que se vaya y lo persiguen por el olor, hasta que lo encuentran muerto, porque inevitablemente en algún momento pasa 1, 2, hasta 3 días, pero el animal va a morir por esa mordedura. Lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros es que las raíces de amargura se originan por una ofensa que se nos comete. Alguien dijo algo, alguien hizo algo con respecto a nosotros y esa ofensa es como una trampa para que nosotros caigamos en el camino, para que nos deslicemos. Ahora, es importante que nosotros sepamos que las raíces de amargura y las ofensas siempre van a existir para el cristiano. Dijo el Señor Jesucristo, en el libro de Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos, a nosotros, sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Imposible es que no vengan tropiezos, dijo Jesús. En el libro de Mateo 18:7, un pasaje paralelo con este de Lucas, el mismo Señor Jesucristo dice, porque es necesario que vengan tropiezos. De estos pasajes nosotros podemos entender que hay dos cosas que quiso decir el Señor Jesucristo. Que no existe un lugar donde usted vaya que no sea ofendido. Si no es en su casa, si no es en su trabajo, si no es aquí en la iglesia, será en la calle, pero siempre vamos a ser ofendidos en alguna parte. Imposible, dijo el Señor Jesucristo, es que no hayan tropiezos. Por lo tanto, no existe una iglesia tampoco donde usted vaya y no sea ofendido. Y lo otro que dijo Jesús es que son necesarios. Que los tropiezos, que las ocasiones de caer, que las ofensas que nosotros podamos recibir son necesarias para formar nuestro carácter. Que es la manera en la que Dios también trata con nosotros. El apóstol Pablo, en su primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 19, hablando acerca de las ofensas, las disensiones, dice que tienen el propósito de hacer notorios a los hijos de Dios que son manifiestos, o sea, que son aprobados delante de Dios, Porque cuando usted es ofendido, cuando usted es ofendida, allí sale lo mejor y lo peor de nosotros. Sale lo bueno y lo malo. Si no, mire usted afuera cómo está nuestro país hoy día. Y que en gran medida lo que se está viviendo afuera es el resentimiento, es la amargura en el corazón de una generación que no han sabido perdonar, que no han sabido escuchar, pero todo eso lo vuelcan después allí. Y aquí vemos lo bueno y lo malo también de nuestra sociedad. En un conflicto se ve lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. No cuando están bien las cosas. Dijo el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pleitos, hablando de los pleitos, hablando de
las rivalidades. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Dios utiliza las ofensas para moldear nuestro carácter y así también manifestar el grado de madurez de cada uno de nosotros. Cuando hay algo que a mí me ofende constantemente es porque en esa área de mi vida no he sido madurado, no he madurado, no he crecido en esa área, por eso aquello me ofende constantemente. Podemos ser maduros en otras áreas, pero en aquello que constantemente nos está ofendiendo es porque no hemos madurado lo suficiente. Y Dios va a tratar con esa área de nuestras vidas, va a seguir trabajando allí y vamos a seguir recibiendo ofensas en esa área hasta que nosotros lleguemos a la madurez que Dios nos pide. Ahora, por otro lado, nuestro adversario utiliza las ofensas para traer amargura a nuestro corazón, para traer resentimiento. Y tal como las raíces se alimentan con el agua, se nutren con todo lo que pueden absorber de la tierra, así también las raíces de amargura se van alimentando en el corazón. Porque hay una cosa que el enemigo sabe hacer y es trabajar en la misma herida, en la amargura. Y cuando se produce un resentimiento en el corazón de una persona, entonces todo lo que diga la otra persona que le ofendió a usted, la persona que le ha dañado a usted, todo lo que diga o haga, usted va a pensar que lo dice hacia usted. Porque así trabaja el enemigo. De hecho, la palabra resentimiento significa decir otra vez. Y el enemigo trabaja allí, está repitiendo lo mismo. Mira el daño que te hicieron. Y si a eso le sumamos también el hecho de que la autocompasión que muchas veces sienten por nosotros, por aquel que ha sido herido, es como meterle vinagre en una herida. Porque lo peor que usted puede hacer cuando ve a una persona que está resentida es compadecerse de esa persona, autocompadecerse. Porque eso nos deja sentirnos culpables por guardar amargura en nuestro corazón. Porque siempre viene alguien y dice, es verdad lo que te dijeron, es malo lo que te hicieron. No, si tú tienes razón, tú tenías razón. No deberían haber hecho eso contigo. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer con alguien que está herido en su corazón y que tiene resentimiento, que ha guardado ya una raíz de amargura. Por eso dice el autor de Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios en su vida, por el hecho de que ha dejado brotar alguna raíz de amargura y esté estorbando para que la gracia de Dios se manifieste. Porque es un estorbo. La amargura, tal como una raíz que se va expandiendo, asimismo va contaminando todas las áreas de nuestra vida. Al punto que cuando usted conversa acerca de esa persona que lo ha ofendido, entonces usted no puede hablar bien. Muchos hijos han sido contaminados por el resentimiento de los padres. Muchos matrimonios han sido contaminados por el resentimiento de los padres hacia cierta persona. Aun cuando a ellos no se le haya hecho nada, pero cuando alguien sufre una ofensa, no quiere llevar solo el dolor. Entonces lo comparte con sus hijos en la mesa, lo comparte con su esposa, y si hay otro cercano con quien pudiera compartirlo, entonces lo hace. Todo
eso, el corazón es un terreno fértil para nuestro adversario, porque nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es engañoso y las ofensas cuando caen en nuestro corazón. Y es un terreno fértil para que nuestro adversario se aproveche de eso y entonces lo haga crecer. En el Salmo 73, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este salmo fue escrito por Asaf, uno de los músicos principales de David, que cuando el rey David trajo el arca del templo a Jerusalén, designó a este hombre como uno de los principales entre los músicos, los que tenían la tarea de adorar a Dios. Y estos eran hombres íntegros en su comportamiento, eran hombres que se guardaban para Dios, que vivían para Dios. Pero este salmo expresa lo que había en el corazón de Asaf cuando miraba también el comportamiento de los de afuera. Y creo que esto es una de las cosas que también nos puede ocurrir a nosotros cuando vemos quizás que Dios no contesta nuestra oración, que vemos cómo prospera el impío allá, aquel que hace maldad, que está haciendo todo el día buscando cómo dañar a su prójimo. Asaf se encontraba con ese problema en su corazón, porque él mismo aclara que sintió envidia, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y eso que él vio generó algo en su corazón, provocó una angustia en su corazón, porque quizás a Asaf le pasaba lo que a muchos de nosotros, que no entendía a cabalidad cómo obraba Dios, o porque Dios operaba así, porque Dios no ponía su mano sobre el impío. Sus hijos, los hijos de Asaf, su descendencia, cuando fue reconstruido el templo bajo el gobierno de Salomón, también estuvieron en el ministerio levítico y tenían un cargo importante. Eran hombres que se guardaban. Y dice en el versículo 21 del mismo Salmo 73 que estamos leyendo, dice Asaf, ¿qué pasaba dentro de él? Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Expresando la amargura que había en él. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos recordamos de aquella persona, de aquel que nos ha ofendido, que nos ha dañado? Es una forma de detectar que hay amargura en nuestro corazón. Dice Asaf que: y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y él reconoce aquí, Asaf, que la amargura del corazón que él sentía no solo le iba produciendo heridas, sino que también no le permitían ver con claridad, no le permitían razonar con claridad. Y producto de eso muchas veces se toman malas decisiones.
porque hemos sido movidos a hacer ciertas cosas por la raíz de amargura, por el resentimiento que hay en nuestro corazón, por las ofensas que nos han cometido. Dice en el versículo 16, un poquito antes, dice Asaf, ¿cómo llegó a entender el actuar de Dios él? Dice, cuando pensé para saber esto, hablando de la amargura que sentía en su corazón, fue duro trabajo para mí. Le costó, porque aquel que tiene raíces de amargura en su corazón, una de las cosas más difíciles es que lo reconozca. Poder reconocerlo. Porque es fácil disimularlo. Y Asaf dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. No hay otra forma de que se aclare nuestra mente y nuestro corazón sea alumbrado si no es por medio de la palabra del Señor. Asaf dice, cuando entré al santuario del Señor, cuando entró a adorar a Dios, entonces entendió. Allí le fue sacado el velo quizás. Y él entendió cuál era el fin de aquellos impíos. Por lo cual nosotros tampoco debiéramos por qué preocuparnos, así como él. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y aquellos que caminan sin Dios también, para Él tienen una esperanza. Y me recuerdo de las palabras que constantemente dice nuestro hermano Pedro, que nosotros antes éramos igual a ellos y algunos peores. Pero de verdad que indigna el corazón cuando nosotros vemos la maldad que hay. Se duele nuestro corazón y muchas veces se llena de amargura al ver cómo está el hombre desenfrenado en su maldad. Dios nos ayude, porque Asaf entendió cuando entró en el santuario de Dios cuál era el fin de ellos. Asaf en todo este proceso encontró que había un conflicto grande en él, porque estaba allí ministrando, era un hombre que estaba al servicio de Dios, un hombre que guiaba al pueblo de Dios a la adoración. Sin embargo, había algo en su corazón que él sabía que no estaba bien. Y es difícil, porque esto nos ocurre también normalmente a nosotros, pero uno de los problemas es que es difícil reconocer que estamos resentidos, que estamos amargados en nuestro corazón. Es difícil reconocerlo. Y otro de los problemas, como le decía anteriormente, es la autocompasión, que muchas veces es una mala ayuda para quien está viviendo con raíces de amargura en su corazón. Las ofensas, entonces, dice la Biblia que son utilizadas como una ocasión de caer o un tropiezo en el camino. Si las ofensas no son sanadas, entonces se produce un resentimiento, y el resentimiento desencadena una raíz de amargura. ¿Ha tratado usted de sacar alguna vez una raíz? Hay raíces que son tremendas, que han crecido durante años y al final uno opta por cortarlas simplemente porque no encuentra dónde termina. Porque han crecido tanto con el tiempo y
Bien dice el autor de Hebreos que las oraciones de algunos, su adoración a Dios, su entrega, su devoción a Dios, sus peticiones a Dios han sido muchas veces estorbadas por causa de las raíces de amargura, porque han estorbado que la gracia de Dios se manifieste con libertad, con plenitud en nosotros, porque los pensamientos de Dios no han cambiado, siempre han sido de bien para nosotros. Dios tiene pensamientos de paz, pero eso no lo vemos reflejado en nuestras vidas muchas veces. Y esto no es un pecado quizás grosero que lo pueda ver todo el mundo. Pero recuerde una cosa, nosotros servimos a un Dios que no necesita que le digamos las cosas, porque antes que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la sabe. No significa que no debemos orar, significa que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, Él es omnisciente. No hay nada que nosotros podamos ocultarle. Y generalmente cuando alguien es ofendido, busca a otro, como lo habíamos dicho, para que se compadezca de su situación y para no sentirse tan culpable, porque no es bonito sentirse culpable delante de la mirada de Dios. En el libro de Números, capítulo 16, versículo 1, hay una historia acerca del pueblo de Israel cuando venían saliendo de la esclavitud. Y fue Dios mismo quien designó a Moisés y a Aarón, su hermano, para que fueran enfrente de este peregrinaje. Ellos no se autoproclamaron como caudillos ni como líderes, sino que fue Dios quien lo escogió. Y vemos con anterioridad cómo Dios también procesa a Moisés, cómo Dios lo trata, cómo trabaja con él 40 años allí en Egipto, cómo en el desierto lo procesó otros 40 años, hasta que su carácter ya estuviera moldeado para la tarea que tenía que realizar. Pero en esa congregación del desierto también habían conflictos, como los hay hoy día. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Note lo que hicieron, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Tomaron gente, pero no cualquier gente. Buscaron a los principales, buscaron príncipes de Israel, personajes de renombre, porque tendría quizás más peso lo que ellos querían hacer. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué hablan ustedes en el nombre de Dios y no nosotros? Bueno, si podemos contemporizar esta palabra, diríamos que muchos se ofenden cuando son otros y no nosotros. ¿Por qué aquel y no yo? ¿Por qué ella y no yo? Eso es lo que le pasó a Coré y a estos hombres, pero ellos no querían ir solos donde Moisés a reclamarle esto. Entonces juntaron a otros más y fueron entre todos, 250, fueron allí a reclamarle a Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo,
y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. No eran cualquiera, eran levitas. Y Moisés les recuerda: os sé poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Los levitas tenían en la congregación o en el tabernáculo una responsabilidad grande, porque allí estaban los porteros, estaban los que ministraban la alabanza, y todos los que ministraban, no en el sacerdocio, sino que en todo lo que es el mobiliario del templo. Pero ya tenían un honor al estar en esa parte del tabernáculo, al cumplir esa labor, ya era un honor que Dios le había dado. Sin embargo, para ellos eso no era suficiente. Ellos querían el sacerdocio. Ellos querían ser los que hablaran por medio a Israel, los que dirigieran a Israel. Por eso Moisés les recuerda que Dios los había escogido a ellos con un propósito y los había honrado en eso. Una de las cosas que ofende a muchos es el no entender que cada uno de nosotros tiene un propósito en el Señor. Que cada uno de nosotros cumple una función en el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Y ninguno es más importante que otro en el cuerpo, pero cada uno tiene su función específica. Mientras nosotros no entendamos eso y no lo valoremos, siempre vamos a estar queriendo tener el lugar del otro. Siempre vamos a querer estar en la posición que está el otro. Por no entender que en el lugar que Dios nos ha puesto somos también importantes. Somos necesarios. Todo lo que Dios hace es bueno. Y usted cumple allí una función que quizás otro no la va a cumplir de la misma manera. Porque Dios también nos capacita a cada uno. Vemos también aquí, en este caso, el desenlace, tal como lo dice el salmista, que ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ellos lo vieron así, en el versículo 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguieren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El resentimiento que ellos tenían con respecto a Moisés no los dañó a ellos solamente, sino a todos los que movilizaron, a todos los que lo acompañaron, a todos los que buscaron para que los ayudaran en su tarea. Todos fueron afectados por el resentimiento y por las raíces de amargura que había en el corazón de Coré y de sus hermanos. Pero la amargura nunca anda sola, sino que engendra consigo también otros pecados que siempre terminan afectando a nosotros y a quienes nos rodean. Un poquito más adelante, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Allí enumera el apóstol Pablo, no vamos a decir que son cualidades, son pecados que van arrastrándose y que son progresivos. Una cosa va llevando a la otra. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo. Un enojo es algo que se da, que hay un hecho que detona el enojo, pero se enciende la ira rápida, pero también se va rápido, a diferencia de la ira es un sentimiento más prolongado, que muchas veces lleva a desear mal a la otra persona o a querer vengarse de la otra persona. El enojo generalmente se da por una situación determinada y se apacigua así de fácil. Pero la Biblia también nos advierte con respecto al mismo apóstol Pablo a la ira y al enojo. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no está ni en la ira ni en el enojo, sino en lo que llevan consigo, porque detrás hay una raíz de amargura que muchas veces lo motiva. Y entonces aquello, no es solamente la ira, no es solamente el enojo, sino empieza la gritería después. Después la maledicencia, como dice la Biblia, que es hablar mal, desearle mal a la otra persona, maldecir a la otra persona. Y termina con la malicia, que ya es un acto depravado de la persona donde ya no puede razonar, sino que lo único que busca es la forma de dañar al otro. Cualquier cosa que diga, que haga, tiene que ser con el fin de poder dañar a aquella persona. Hay una anécdota de dos jóvenes que fueron a una selva a predicar. Bueno, una selva, era un poblado, y antes de llegar a un arroyo encontraron una anciana a un lado del arroyo, y cristianos se propusieron ayudarla para cruzar el río. Y uno de ellos, que fue el que más la cargó, llegó al otro lado, la dejaron ahí, se despidieron de ella y caminaron. Y a medida que iban caminando, ya habían pasado 15 minutos y me duele la espalda, decía. Uno de los que la cargó decía: me duele la espalda, me duele los hombros, como que se me agotaron la fuerza donde cargué esta ancianita. Y caminaba otro poco, 20 minutos más, seguía reclamando. Y después ya venía regañando: ¿por qué la cargué? ¿Por qué tuvimos que parar ahí y cargar a esta viejita? Si al final ahora nosotros no tenemos fuerza, ya no puedo caminar, me duelen las piernas, me duelen los hombros. Y donde veía al otro hermano que no reclamaba, le pregunta, ya habían pasado 2 horas, y le dice: bueno, ¿y tú no te quejas por lo que hicimos? Nosotros dejamos a la ancianita hace 2 horas atrás y todavía tú la traes al hombro. Ya la dejamos allá, déjalo allá entonces.
Ese es el problema con el resentimiento, con las raíces de amargura y las ofensas que nos hacen a nosotros, es que nos dañamos a nosotros mismos, porque no es dañado aquel que nos ofendió, porque muchas veces ni se entera. La persona a veces no sabe que nosotros estamos ofendidos, pero nosotros vivimos con ese peso en nuestro corazón, que va produciendo heridas en nosotros y que no nos dejan caminar con libertad. Hay gente que se ha afectado por cosas que le han pasado hace 20, 30, 40 años atrás. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a ver, si Dios lo permite, después, acerca de la falta de perdón, que va de la mano con las raíces de amargura. Una de las cosas que produce las raíces de amargura es que no podemos hablar tampoco, o no podemos referirnos bien a la persona que nos ha dañado. Siempre terminamos hablando, queramos o no, mal de esa persona, denostando a esa persona por lo que nos ha hecho. En el libro de Génesis, capítulo 37, hay una historia acerca de José. Yo sé que usted la ha leído y nosotros también lo hemos compartido en otras ocasiones, y lo hemos compartido con respecto a lo mal que hizo Jacob al tener preferencia entre sus hijos, al hacer favoritismo con uno de ellos, que era precisamente con José. Pero si a eso le sumamos también que Dios tenía un propósito con él. Dice en el capítulo 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José veía lo que hacían sus hermanos y entonces iba donde Jacob y le contaba todo lo que hacían ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La actitud de Israel frente a sus demás hijos era notoria, porque los hermanos de José veían que su papá lo prefería más a él. Y esto produjo que ellos le aborrecieran, pero dice que no podían hablarle pacíficamente. Me imagino que en cualquier situación que se daba como hermano, donde estuvieran juntos, los hermanos estaban agrediéndolo por algo que él quizás no tenía la culpa, porque era su papá el que había cometido el error, o el que cometía el error de tener favoritismo con su hijo. Pero si eso fuera poco, José tiene dos sueños que involucran a su padre y a sus hermanos, y se los cuenta a ellos. Y eso produjo también en sus hermanos envidia. O sea, no solamente lo aborrecían, ahora lo envidiaban, porque más encima había tenido un sueño donde estaba por sobre ellos y donde sus hermanos también de alguna manera le rendían una pleitesía a José. Si ya estaba herido el corazón de sus hermanos, ahora era peor. Y en el versículo 12, mire lo que hacen los hermanos.
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. José ya sabía a lo que se refería a su papá. Y era también ver cómo se comportaban sus hermanos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. $17 años, dice la Biblia, que tenía José en ese tiempo. Entendemos nosotros que el favoritismo de Israel hacia José fue desde su nacimiento. Por lo tanto, durante 17 años sus hermanos empezaron a anidar en su corazón ciertas ofensas que le hacía su papá, quizás comparándolo, porque si la Biblia dice que él le traía y le contaba lo que hacían, lo malo que hacían sus hermanos, es muy probable que Israel también los comparara y pusiera a José como ejemplo: aprendan de su hermano, ustedes no son igual que él. Todo eso fueron anidando los hermanos durante 17 años en su corazón. Pero desencadenó ¿en qué? En que en algún momento ellos quisieran matar a su hermano. Solamente por la intervención de Rubén ellos no lo matan. Entonces dice: mejor tirémoslo en una cisterna vacía. Allí lo tiraron en la cisterna, que estaba vacía, no es que ellos pensaron que estaba vacía, estaba vacía. Y después dijeron: mejor vendámoslo. Y pasaron unos mercaderes y lo vendieron. Usted conoce ya la historia de José, y esta historia maravillosa, porque José es un tipo de Cristo. Y cómo al final de la historia termina José llorando y abrazando y perdonando a sus hermanos, porque en todo ese proceso entendió José que la mano de Dios lo había llevado hasta ese lugar. Pero el tema nuestro es: ¿qué pasó allí en el corazón de estos hermanos que quisieran asesinar a su propio hermano, hijo de su padre? Bueno, nosotros sabemos que fueron las raíces de amargura que se anidaron allí. Y nosotros podemos darnos cuenta que hay raíces de amargura en nuestro corazón, porque a veces nos preguntamos: ¿cómo detectamos esto? Y después que lo detectamos, ¿qué hacemos ahora con esto? Pero podemos darnos cuenta que hay raíces de amargura cuando el hablar de esa persona, acordarnos de esa persona, va produciendo una herida en nuestro corazón. Nos duele hablar, recordar, y como les decía anteriormente, no podemos hablar bien porque hay enojo. Los hermanos de José, dice aquí este pasaje, que no podían hablarle pacíficamente. Y esto termina, me imagino, que terminó contaminando a todos los hermanos. Todos fueron contaminados por el resentimiento y por las raíces de amargura. Y cuando hay raíces de amargura en una casa, en un hogar, en un padre de familia, en una esposa, todos terminan siendo afectados por aquello. Todo, porque en nuestros temas de conversaciones siempre sale a relucir aquello. Quizás nadie más lo sepa, Dios lo sabe y nosotros también lo sabemos, porque Dios nos ha dado su Espíritu y tenemos la capacidad de examinarnos. Y otra cosa que también es notorio en alguien que sufre raíces de amargura es la generalización de las cosas. También es un síntoma. Una mujer que ha sido engañada por su esposo, abusada, entonces cuando se refiere a los hombres dice: todos son iguales.
Y de verdad que no son todos iguales. Pero ella ha tenido una mala experiencia. ¿Ha escuchado usted alguna canción alguna vez de Paquita la del barrio? Lupita D'Alessio. ¿Cómo se expresan acerca de los hombres? Rata de dos patas, culebra ponzoñosa, animal rastrero. Y ellas cantan con sentimiento, porque esa raíz de amargura la expresan así, porque hubo un hombre que las dañó, que las abandonó. Y son populares sus canciones, porque reflejan también el sentir de muchos que sufren aquello. Entonces, cuando alguien se refiere, ha sido dañado por alguien, entonces siempre tiende a generalizar. Alguien ha sufrido un daño o ha sido, no sé, abusado en algún sentido, tiende a generalizar siempre. Si ha sido detenido injustamente, entonces todos los policías, todos los carabineros son iguales. No son todos iguales. Alguien que ha tenido una mala experiencia en una iglesia dice, todas las iglesias son iguales. Y conocen a un pastor que no es íntegro. Entonces dicen, todos los pastores son iguales. Y por ahí se escucha que uno robó por allá, un siervo. Entonces dice, todos son unos ladrones. Ahora, ¿qué hacemos cuando notamos que hay en nosotros alguna raíz de amargura? El mismo apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31, en el mismo pasaje que nosotros leímos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y después, en el versículo siguiente, el apóstol Pablo da el remedio también para quitar la raíz de amargura. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay otro antídoto para las raíces de amargura más que el perdón. Y el apóstol dice, ¿cómo debemos perdonar nosotros? De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. De la misma manera, cuando Dios no consideró todo lo que habíamos hecho, de la manera que constantemente cuando nosotros pecamos, y es una de las cosas que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. En la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, cuando le dice, y si no perdonáis de todo vuestro corazón a quienes los ofenden, entonces vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Amén. Si hay una forma en la cual nosotros podemos recibir la paz de Dios, el perdón de Dios, cuando estamos orando y pidiéndole al Señor que nos perdone por nuestras torpezas, es que también nosotros entendamos que tenemos que perdonar a otros. Que el perdón significa soltar algo. Y porque el que está atado y cargado no es Él, somos nosotros los que sufrimos las raíces de amargura y quienes guardamos la falta de perdón en nuestro corazón. Entonces tenemos nosotros, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Perdónale. No hay otra forma. No hay otro método, no hay otro camino, no hay ninguna vereda alternativa. Tenemos que perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y como Dios constantemente nos está perdonando a nosotros. De eso vamos a hablar en el próximo tema, acerca de la falta de perdón, porque verdaderamente
somos nosotros los bendecidos cuando perdonamos. Somos nosotros los que recibimos la paz de Dios, recibimos el consuelo de Dios cuando soltamos esa atadura, esa deuda que tienen con nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios nos pueda guardar, Dios guarde nuestros corazones, hermanos, y nos pueda bendecir, porque si algo Dios quiere con nosotros es que podamos caminar libremente. Que esa libertad que un día recibimos podamos permanecer en esa libertad y no volvernos a ser esclavos de ciertas pasiones que muchas veces nos terminan dominando y terminan haciendo de nuestra vida una vida monótona, rutinaria, una vida de templo muchas veces, de iglesia, donde no se ve la gracia de Dios manifestada en nosotros, nadie la puede notar. Aquí sí, pero afuera el Señor nos puso a nosotros como luz del mundo y como sal de la tierra. Dios nos puede ayudar y que así sea. Dios bendiga, esta es su palabra. Lo invito a pasar a orar y dar gracias al Señor por ello.